Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18 para referirnos al texto de la palabra de Dios que está en el verso 23. Mateo capítulo 18, y vamos a dar lectura juntos, por lo que lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Mateo capítulo 18, verso 23. Damos lectura, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahorcaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de tu palabra
y por medio de ella, Señor, también podemos tener la exposición, Señor, de la misma, Señor, nos alumbra y nos trae entendimiento, por lo cual te rogamos en oración, Señor, que en la manera en que sea emitida tu palabra, esta traiga comprensión y discernimiento a nuestra vida espiritual. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hemos leído las Sagradas Escrituras y hemos visto por medio de ellas de que el Señor Jesucristo habló de la semejanza con el reino de Dios, con alguien que tenía una gran deuda. Así también nosotros podemos mirar, hermano amado, que quienes constantemente le rogaban a Dios para que la deuda le fuera perdonada era la nación de Israel, a quien el Señor dirigía su mensaje. Nosotros podemos mirar por medio de las Sagradas Escrituras, al abrir al profeta Isaías en el capítulo 1, en el verso 10, que nos dice la Sagrada Escritura: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominable, luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, y vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravoso, cansado estoy de soportarlas. Nosotros podemos mirar, hermano, que la nación que constantemente pedía el perdón, pedía el que le fueran limpiados los pecados, era la nación de Israel. Y también podemos mirar, hermano amado, cómo Dios, en su paciencia y con la mira de la manifestación del Cristo, lo iba soportando, a pesar de que le era gravoso. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra de aquello de lo cual iba a venir. Amén. Y nosotros esto lo podemos mirar por medio de las Escrituras. Cuando leemos en la carta a los romanos, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, así en el capítulo 3, en el verso 23, habiendo concluido en que todo hombre está bajo el juicio de Dios, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, la nación que constantemente le rogaba a Dios por el perdón, por la limpieza de sus pecados, era la nación de Israel. Dios, en su paciencia, con la mira de la manifestación del verdadero sacrificio, que era el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, lo dejaba pasar por alto. Y por medio de esas muertes, Él iba perdonando y limpiando los pecados de la nación de Israel para que no fueran consumidos como el resto de las naciones y de los pueblos que bajo el sol perecieron a causa de la multitud de sus pecados. Nosotros miramos, hermano querido, que toda la humanidad, cuando la maldad subió delante de la presencia de Dios, vino el juicio, bajo agua pereció toda la humanidad y todo ser vivo pereció bajo el juicio del agua. Solamente Noé fue hallado justo, y él y sus seres queridos, quienes entraron en el arca, pudieron ser preservados. Entonces Dios, para habitar en medio de la nación de Israel, tenía que soportar con paciencia mientras le eran entregados esos sacrificios, mientras le eran dados esos holocaustos.
en su paciencia, con la mira de saber que en su tiempo se manifestaría Cristo, lo iba soportando. Bendito sea el nombre del Señor. Lo iba tolerando. Ahora, hermano amado, nosotros tenemos que mirar que el Señor habló diciendo, el reino de Dios es semejante a esto. A un hombre que debía 10.000 talentos de plata, una suma considerada multimillonaria, imposible de pagar con toda una vida de trabajo. No importa cuánto se esfuerce, era imposible de pagar esa suma porque era una suma multimillonaria, 10.000 talentos. Y dice, viéndolo su señor se compadeció y le perdonó. Pero este salió y hallando a un consiervo que le debía tan solo 100 días de trabajo, asfixiándolo, le dijo que le pagara, y por no haberle podido pagar, después de haber rogado que le tuviera paciencia, lo arrojó a una cárcel. Yo quiero hablar, hermano querido y hermana querida, de que muchas veces nosotros, cuando alguien nos agravia, cuando alguien nos hace algo que nos afecta, que nos duele, también le metemos en la cárcel de nuestro razonamiento, juzgando el pecado, juzgando las actitudes, juzgando la manera de ser del resto, le encerramos en una cárcel. Y hasta que no vemos que haya un arrepentimiento o un cambio de actitud, lo dejamos ahí. Y si aún hay un arrepentimiento, por ahí le perdonamos, pero no como dice la Escritura, de todo corazón. Porque dice, si vosotros no perdonáis de todo corazón, tampoco podréis ser perdonados. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a perdonar de todo corazón? Si lo que me hicieron y por causa de lo que padecí, yo digo tener razón de que no fue justo lo que me hicieron. Estos días escuchaba el testimonio de un hombre que, estando festejando con sus compañeros el fin de año, se embriagó y no queriendo manejar dejó su auto allí en el lugar donde estaba. Y dice que subió al taxi y le dijo al taxi que estaba ebrio y que le preguntó cuánto era hasta el lugar de donde tenía que trasladarle desde ahí hasta su casa, la tarifa. Y pagó la tarifa y se echó a dormir. Y cuando llegó al lugar le dijo el taxista que le pagara. Y le dijo, ya te he pagado. Y ahí entraron en una discusión. Y el taxista le dice, vamos a terminando en la policía. Y dice, vamos a la policía. Y lo llevaron a la policía y al ver su estado de ebriedad, este hombre tuvo que pagar. Porque la policía le daba la razón al taxista que le había brindado ese servicio. Y por desacato terminó preso porque no quería pagar y se rebeló ahí en la comisaría y terminó preso. Al otro día, viéndolo soltado, él dijo que iba a volver y que ellos iban a pagar por haberle tratado de esa manera. Y si no se disculpaban iban a tener un gran escándalo. Y llegó con bidón de nafta y les pedía que se disculparan y ninguno se disculpaba. Es más, estaban atemorizados porque no sabían qué iba a hacer este hombre. Y se vertió la nafta encima y se prendió fuego. Y reaccionaron inmediatamente la policía para apagar las llamas, pero ya tenía quemadura de 3er grado, por lo cual entró en un estado de gravedad. Y en ese estado de gravedad decía, yo pagué el taxi, es injusto. Y con todas las personas él lo único que decía que él había pagado. Y en su razonamiento él quedó prisionero por la injusticia que le habían hecho. Y en su razonamiento quedó aprisionado hasta que un día llegó, por causa del pedido de su mujer, el pastor de la iglesia. Le dijo a la mujer, mi marido está muriendo y está con un resentimiento tremendo hacia la sociedad, está muriendo en una agonía.
¿Se podrá ir usted a hablarle? Y cuando llegó el pastor le dijo, yo pagué el taxi. Y el pastor le dijo, sí, pagó el taxi. Usted lo pagó el taxi. Dice, pero ¿cuánto vale su razón? ¿Valdrá su razón la agonía que está padeciendo? ¿Valdrá su razón la agonía de su mujer? ¿Valdrá su razón la agonía de sus hijos? ¿Las lágrimas de sus hijos? ¿No se da cuenta que por su razón usted se convirtió en una persona muy egoísta, en una persona muy perversa, haciendo sufrir a su esposa y haciendo sufrir a sus hijos? Y el hombre reaccionó, que la razón lo había engañado. Y en ese momento le fue predicado el Evangelio, creyó el Evangelio y al tiempo partió, pero partió con paz en el corazón. ¿Cómo puedo yo llegar a perdonar a alguien de corazón si no me conozco a mí mismo y no conozco la deuda que tengo delante de Dios? Las personas que argumentan y que levantan sus razones y levantan sus derechos es porque no tienen conocimiento de sí mismos. Hermanos, los otros días nosotros en este lugar hablamos de dónde fuimos creados, del polvo de la tierra. Cuando usted está en el campo y le gana ganas de orinar, ¿dónde orina? ¿No orina sobre la tierra? Y si le diera ganas de defecar, no defeca sobre la tierra. Y si quiere salivar, no saliva sobre la tierra. ¿Y alguna vez le ha pedido perdón a la tierra por todo eso? Jamás. Y nosotros somos polvo de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. A veces por no conocernos a nosotros mismos, tener más alto pensamiento del que debemos tener de nosotros mismos, decimos, no, yo tengo razón, no tenía que haberme hecho esto. Por haber hecho esto es una persona maligna, por haber hecho lo otro es una persona que no es merecedora del perdón. Porque es una persona perversa. Pero lo único que manifestamos es un desconocimiento de quiénes somos y de la deuda que tenemos delante de Dios. Porque nosotros tenemos una deuda que es insaldable, hermano, que humanamente no la podemos saldar nunca, no importa cuánto nos esforcemos por querer saldar esa deuda, no hay manera en que esa deuda por nosotros mismos pueda ser saldada. Sino que necesitamos de un Redentor. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, habiendo, dice, en la propiciación, sabiendo que Cristo Jesús se iba a manifestar en propiciación por nuestros pecados, para manifestar la justicia de Dios que es por medio de la fe en Él, pasó por alto los pecados pasados. Aunque Dios estaba hastiado de los sacrificios y de los holocaustos que Israel llevaba de continuo, aunque Dios estaba hastiado de todo ese rito y toda esa ceremonia, Él sabía que un día llegaría uno que sustituiría al hombre y en sí mismo cargaría los delitos y pecados de los hombres, y Él se convertiría en pecado y en pecador, y sufriría el castigo por nuestros delitos y pecados, quedando saldada por entera la deuda del pecado. Eso estaba en el conocimiento de Dios, eso estaba en el corazón de Dios, que a su tiempo Él haría una obra que cuando la dieran a conocer, no la podrían creer, que el hombre es justificado por medio de la fe. Para los que se pierden este mensaje es locura, mas para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces nosotros miramos, ¿cómo puedo llegar a perdonar a alguien de corazón? No con la razón. No conociendo cuánto daño me hizo, no argumentando cuánto sufrí por causa de lo que me hicieron, sino cuando me empiezo a conocer a mí mismo. Cuando comienzo a entender la deuda que yo tengo delante de Dios, ahí es cuando verdaderamente yo voy a poder al otro mirarlo y compadecerme, entendiendo lo que es el pecado y entendiendo lo que produce en una persona el vivir de esa manera,
sabiendo de dónde fui rescatado, de esa vana manera de vivir y lo que produjo en mí, que si no fuera por la misericordia de Dios, yo estaría cautivo del pecado y estaría destinado a la condenación eterna, pero por la gracia y la misericordia de Dios fui rescatado de esa vana manera de vivir y trasladado al reino de su Hijo amado. Cuando yo comienzo a comprender el Evangelio, cuando comienzo a conocerme a mí mismo, es cuando puedo actuar conforme a la voluntad de Dios. Nadie va a poder actuar conforme a la voluntad de Dios si no se conoce a sí mismo y si no tiene la revelación de Dios que es por medio del Evangelio. Aunque quiera y aunque se esfuerce, no va a poder hacer la voluntad de Dios. No va a poder hacer la voluntad de Dios. Primero porque si no se conoce a sí mismo, no va a saber cuán perdido está. Y si no tiene la revelación del Evangelio, no va a tener la revelación de la justicia que es por la fe. Y si no recibe la justicia que es por la fe, no va a poder ser hecho un hijo de Dios. Y la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se da cuenta? La persona que desconoce su ser, la persona que no tiene la revelación del Evangelio, y en el Evangelio no es complicado, no es que hay que ser muy entendido, ni un lector asiduo de la palabra y conocer todos los misterios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es que uno tiene que leer toda la Biblia, tiene que creer al mensaje, a la buena noticia, que en Cristo Jesús, nosotros que estábamos en una condición de esclavos, destinados a la condenación eterna, fuimos perdonados gratuitamente. Por eso dice, justificados gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer ante esa declaración? Creerla, recibirla en mi corazón, atesorarla, que sea un ancla segura y firme como fundamento de mi vida espiritual, de mi vida de creencia, para que pueda vencer en este mundo así como Cristo venció. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo meditaba en estos días. En estos días el Señor me llevó a leer, después de que nuestro hermano Pastor Daniel compartió ahí el pasaje de Job capítulo 5, en relación con los juicios que han de venir sobre la tierra y las promesas. Meditaba porque me vino un pensamiento. Cuando usted lee el Job capítulo 42, Dios le habla a Elifaz temanita, diciéndote, vuelve con tus compañeros ahora, porque no habéis hablado correctamente delante de mí, delante de mi siervo Job, acerca de mí. Me vino ese pasaje. Sin embargo, nosotros estábamos citando ese capítulo 5 y eso era el testimonio de Elifaz tenamita. Y así también cuando usted le escucha a Bildad hablar acerca, reprendiéndolo a Job, lo reprende correctamente. Y cuando el otro amigo que era Sofar, Bildad habló sobre la justicia de Dios, Sofar lo reprende correctamente. Cada uno de ellos hablaron y todo lo que hablaron, si usted lo mira, es correcto. Sin embargo, Dios dice, no habéis hablado correctamente, no habéis hablado correctamente delante de mi siervo Job acerca de mí. Y usted mire, pero es maravilloso, hay promesas, hay cosas muy gloriosas allí, para el pueblo de Dios, para los justos. Nosotros tomamos la promesa esa del capítulo 5 en relación al pasaje de Apocalipsis que trajo nuestro hermano pastor cuando compartió aquí y nos gozamos viendo que todo lo que Dios habla, del hambre te reirás, de la espada no harás caso, de la lengua murmuradora
no te afectará, entrarás a tu tienda y será morada de paz, no te faltará ningún bien, de 6 tribulaciones te librará y de 6 tribulaciones te librará y la última, la séptima no te tocará. Miramos todo eso y hasta hay una relación con el pasaje de Apocalipsis. Y yo decía, Señor, ¿cómo es? ¿Hablaron lo correcto o no hablaron? Aparte está en la Biblia. Cualquiera que lo lee dice, esto es una promesa maravillosa para los justos. ¿Sabe por qué no hablaron correctamente? Porque no hablaron acerca de sí mismos. Porque todo lo que hablaron era correcto, pero también se aplicaba para ellos. Porque ellos estaban también en la condición de pecadores. Por eso la Biblia dice, no juzguéis nada antes de tiempo. El juicio que se lo debemos dejar a Dios, no debemos juzgarnos unos a otros, porque con la vara con que medimos seremos medidos. Antes de querer quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga del tuyo. A veces estamos mirando los defectos de otro porque no reconocemos ni entendemos siquiera cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestras necesidades. Por eso es que el reino de Dios es semejante a esto, a uno que debía una deuda que era insaldable, pero por la misericordia de su Señor le fue perdonada. Pero fue y tomó a su consiervo y lo ahogaba y lo asfixiaba y lo metió en la cárcel hasta que le saldara la cuenta. ¿Por qué? Porque se había olvidado la misericordia que había hecho su Señor para con él. Así todo el que no perdona, todo el que se encierra en la razón y en sus argumentos y no perdona es porque se olvidó de la misericordia de Dios para con él. Se olvidó de la misericordia de Dios para con él. Y queda encerrado en su razonamiento y dice, no, pero yo tengo razón, porque esto no debía decirse, esto no debía haberse hecho, y se olvida que él puede que no tenga esa falla, ella puede que no tenga esos errores, pero seguro que tiene otros, seguro que tiene otras dificultades, porque todos pecamos, y todos somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lucas capítulo 6, verso 36 dice, sed misericordioso, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si yo no conozco la misericordia de Dios para con mi vida, no voy a poder ser misericordioso con los demás. Pero entre tanto más yo conozco la misericordia de Dios para con mi vida, porque tanto más conozco mi propio ser, tanto más recibo el conocimiento del Evangelio, tanto más voy a poder expresar esa gracia para con otros. ¿Por qué? Porque lo que de gracia se recibe, de gracia también se da. Entonces yo pude comprender y dije, lo que hablaron era correcto. Lo que era incorrecto era que ellos no se reconocían a sí mismos, juzgaban el pecado de Job y decían, si vino juicio no puede haber injusticia en Dios, si vino castigo no puede haber injusticia en Dios. Quisieron refrenar las palabras impetuosas de Job y se pusieron en el papel de juez y no de víctimas y no de reos. Se pusieron en el papel de juez y no de reo de muerte. Hermano, cuando usted y yo nos ponemos en el papel de juez, dejamos el lugar de reo de muerte y nosotros no tenemos que olvidar que éramos reos de muerte. Que si fuimos absueltos, libres de cargo y de culpa, es por la misericordia de Dios. Y así como actuó en nosotros, también puede actuar en otros. Y tiene que actuar en otros. Y son aquellos que gustaron este bien, que gustaron esta gracia, los que tenemos la capacidad, el poder y el derecho de manifestarla. Por eso no es que si no perdonamos de corazón, Dios no nos perdona. Dios ya nos perdonó. Lo que hacemos es no recibir el perdón.
porque no tenemos el conocimiento de nuestro ser y no tenemos la revelación del Evangelio. El perdón ya fue otorgado hace 2000 años. Y antes que viniera Cristo, Dios perdonaba en su paciencia, en la mira de la manifestación de Cristo. Cuando miraba a los corderos, cuando le traían los animales, Él decía, pensar que llegará un día en que mi unigénito va a sustituir a ese animal. Y yo voy a tener que enviar los juicios sobre mi unigénito. Alabado sea el nombre del Señor. Pero con su sacrificio va a reconciliar la creación conmigo. Por eso es que no podía haber otra forma. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hay quienes están equivocados y están errando. Creen que pidiendo perdón a Dios les será perdonado. No. La paga del pecado. Habla la Biblia. La Biblia habla de la paga del pecado. Hay que pagar por el pecado. Ahora, nosotros podíamos pagar por esa deuda, era insaldable. Por eso es que la misericordia de Cristo, la misericordia de Dios manifestada en Cristo, porque Él saldó la deuda y de gracia nos la dio a nosotros. La redención, la justificación, la regeneración, la exaltación, la sabiduría, el poder, la fortaleza. En Cristo Jesús estamos completos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido, por eso, hermana querida, esta palabra es para traernos un entendimiento, llevarnos a una comprensión. ¿Por qué yo tengo el deber de perdonar? Y si no puedo perdonar, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Tengo que ver a mi prójimo o me tengo que ver a mí mismo? Llegar a conocerme a mí mismo, pedir a Dios la revelación del Evangelio. Si usted está en esta condición que no puede perdonar, no siga mirando a su prójimo. Examínese a sí mismo, véase su condición. Créale a Dios en la manifestación de su buena noticia, en la manifestación de la predicación del Evangelio. Créale a Dios, reciba la gracia de Dios, reciba el perdón de Dios. Cuando usted experimente todo eso, tendrá la facultad, tendrá el poder, tendrá la capacidad de también poder perdonar a otros. No busque el querer lograrlo, llegando a comprender por qué lo hizo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque es tan pecador como lo es usted. Es tan pecadora como lo es usted. Y es tan necesitado de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios como lo es usted. Así que mírese a sí mismo. Porque si usted no puede perdonar es que nunca gustó la misericordia y el perdón de Dios. Pero si gustó la misericordia y el perdón de Dios, va a entender que todos los hombres somos iguales. Fuimos hechos del polvo de la tierra y que todos los hombres necesitamos el perdón y la reconciliación, que es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar de pie para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora que nos has dado, Señor, por medio de tu palabra, tener un entendimiento en cuanto a la verdad del Evangelio y cómo nosotros, cada uno de nosotros, estamos necesitados del Evangelio y de poder llegar a tener un entendimiento sobre nosotros mismos, acerca de nuestro ser, para poder recibir el perdón, para poder asirnos de la gracia que es en Cristo Jesús, y que lo que por gracia hemos recibido, también por gracia podamos ofrecerle a otro. Por lo cual te damos gracias por tu palabra, cual ilumina los ojos de nuestro entendimiento para hacernos entendidos acerca de esta verdad tan profunda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya.
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,